a hacer un breve salpicadito de algunas ideas sobre un tiempo histórico lleno de luces y de sombras, que es la Edad Media. La Edad Media es el periodo que va del siglo V al siglo XV, 10 siglos, 1000 años, que se inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Si bien hablamos de caída del Imperio Romano de Occidente y luego del de Oriente, sin embargo, el concepto de romanidad, la idea de imperium, perdura en toda la Edad Media y más allá de la Edad Media. Bien, digamos que la Edad Media, como siempre lo hemos sostenido, lo hemos escuchado, lo hemos leído, fue una edad teocéntrica que giraba en torno a la fe en Dios, el Dios de la revelación bíblica, de la revelación cristiana, el Dios uno y trino, el Dios encarnado en Jesucristo, vivo en la iglesia, representado en el arte, en la escultura o anteriormente en los íconos, las pinturas. Es una fe encarnada que modeló toda esa civilización del medioevo, que tuvo una fuerte impronta de lo que habían desarrollado los santos padres, sobre todo San Agustín en Occidente a partir del siglo IV, que luego fue una civilización forjada por hombres de una fe profunda, de una vida orante profunda, fueron los monjes benedictinos, y que fue un tiempo que, con todo lo monolítico que lo podemos considerar, sin embargo, tuvo cambios. Uno de esos cambios se suele señalar a partir del siglo XI, cuando se empieza toda una renovación, un desarrollo de la vida urbana, una expansión del comercio, y donde llegan nuevas inquietudes intelectuales a Europa, se redescubre Aristóteles, como ya dije, aumenta la población en las grandes ciudades que se van conformando en esos siglos, y la vida social, intelectual, espiritual se modifica. Aparecen nuevas congregaciones que dan respuesta a estas nuevas realidades, las órdenes mendicantes, ya no enclaustradas, sino conviviendo en la vida social, las órdenes mendicantes. También surgen corrientes heréticas que se desvían o que se salen del cauce que les imponía la institución eclesial, la iglesia. Pero bueno, entre las congregaciones ortodoxas mendicantes sobresalen, hay otras, ¿no? Pero sobre todo la fundada por San Francisco de Asís, los franciscanos, y la fundada por Santo Domingo de Guzmán, los dominicos. Cada una con un matiz diferente. Los franciscanos haciendo hincapié en la vida de imitación de Cristo, de la pobreza de Cristo, del abandono de todo por seguir a este Cristo pobre, humilde, frente a la tentación que se estaba dando con los cambios culturales, económicos, de arraigarse a los valores materiales y al progreso económico y a los bienes económicos. Bueno, esta fuerte impronta que van a tener los franciscanos mostrando a la sociedad, a los hombres de su tiempo, que en definitiva la riqueza principal es Cristo y por quien lo dejaban todo. Después, por supuesto, la congregación se tuvo que ir adaptando a los tiempos, aceptar que tenía que contar con bienes para poder sobrevivir y sostenerse y dar el testimonio que tenía que dar, pero bueno, nace en un origen con este impulso fuerte de Francisco abrazando a la dama pobreza. Mientras que los dominicos surgen buscando interpretar, profundizar el legado de la fe. Ya lo habían hecho los santos padres, ya habían pensado y reflexionado acerca de la fe. Pero a partir del siglo XI, XII, cuando llega y se redescubre Aristóteles, comienza toda una revolución, entre comillas, en los sectores intelectuales de aquel tiempo, y se busca adaptar
la nueva ciencia a la vieja fe, a la fe antigua. Se busca fundar una ciencia sobre la razón y sobre la fe. Y en eso los dominicos van a tener un papel en estos siglos trascendental. De la congregación dominica va a surgir un Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Pero quería detenerme un poquito en el siglo XIV y hacer referencia como a las problemáticas de ese siglo, un siglo muy convulsionado en lo político, en lo religioso, en lo cultural. Sin embargo, ambas congregaciones dieron respuestas con dos figuras eminentes que produjeron. Una laica, pero que estuvo involucrada en la orden dominicana como terciaria, mantelata, que es Catalina de Siena, que buscó una reforma, luchó por una reforma de la Iglesia, por una vuelta del Papa a Roma que estaba en ese momento en Aviñón, que con 33 años desgastó su vida en la oración, en el servicio a Dios, en el servicio al prójimo, en obras de caridad y finalmente en el servicio a la Iglesia y a la cristiandad, procurando restaurar en lo que se debía restaurar en aquel momento la sociedad cristiana. Por supuesto que no logró todos sus objetivos, pero su ejemplo, sus escritos, sus reflexiones, sus diálogos, como se conoce su principal obra, sus cartas, todavía hoy siguen hablando a los hombres de nuestra época, a tal punto que hace pocas décadas, en 1970, el Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia. Y bueno, si este breve video sirve para hacer resplandecer su figura y despertar el interés por Catalina de Siena, bienvenido sea. Y otra figura franciscana, también en Siena, en esta ciudad de la Toscana italiana, que desarrolló su apostolado allá, en esa región, en esos tiempos, en ese siglo, fue Bernardino de Siena, un poquito posterior tal vez a Catalina. Y Bernardino fue un apasionado, un enamorado, como luego lo sería 2 siglos después San Ignacio, de Jesús, de la persona de Jesús y del nombre de Jesús. Fue el gran promotor de la devoción al nombre de Jesús. Cada corriente de espiritualidad hace hincapié en un aspecto. Unos adoran y reconocen y se postran ante Jesús Eucaristía, otros ante Jesús niño, otros ante el Jesús humanado, la imagen en los íconos, y otros ante el simple nombre de Jesús, ese nombre por medio del cual han venido a la humanidad todos los bienes.